Miguel, tomé la peor decisión de mi vida. Me gastaba tanto haciendo las cosas que hacía y comencé a descuidar la intimidad con Dios en muchas áreas. Y eso permitió que entrara en mi familia un problema que me destruyó el hogar y no lo vi venir. Puse la vista en lo que estaba haciendo y descuidé la intimidad con Dios. Te llevó quizás Y a reemplazar a Dios por la agenda a Dios. exacto, ya mi cuerpo estaba en un grado de alcohol donde la persona cuando está ya en cierto grado de alcohol no le importa, hace lo que sea. Estaba en un lugar donde me dijeron, toma, prueba esto. Y dije, dame acá. Cuando yo me di ese primer paso, abrí una puerta De escape, pero en realidad era de atadura. de escape, exactamente, pero fue una atadura que me llevó a perder muchas cosas. A continuación, tu programa Dios me hizo libre por Maranata 911. Dios les bendiga de manera especial. Bienvenidos una vez más a una edición más de Dios me hizo libre. Aquí a través de Maranata 911 TV, el canal 1. Recuerda compartirlo con los demás, que rescaneen el canal de televisión y nos encuentren y sigan disfrutando el contenido también. Si estás revisitando el contenido en redes sociales, que este programa también o esta edición de Dios me hizo libre sea de bendición a tu vida. Hoy nos va a acompañar un amigo entrañable, especial, que conozco de siempre, un hombre de Dios, ministro de la música, cantautor, también locutor de radio. Hemos compartido precisamente, nos conocimos o nos encontramos también en esta misma frecuencia, los que nos escuchan quizás a través de la radio. Comenzamos, ¿verdad?, esta travesía. Y hoy nos acompaña para contarnos su historia, ese momento, como siempre digo, que marcó un antes y un después, que puede decir hoy, Dios me hizo libre. Nos acompaña Iván Opia. Te bendiga, Iván. Dios te bendiga, Miguel. Para mí es un verdadero placer, un honor, una bendición que Dios me haya permitido estar nuevamente contigo, sentarme en este lugar donde en este tiempo que vamos a tomar aquí, vamos a hablar un poco de lo que es la vida de este servidor y que todavía hay un Cristo que liberta. Amén, amén. Para mí es un honor y un placer estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Y también qué bueno, Iván, saber que aunque llevamos ya tanto tiempo en el Evangelio, aún hay gente que quizás en el día de hoy escuchará tu historia y quizás algo que pasó hace muchos años va a tener efectividad y a una vida que nos escucha impactarle, identificarse aún en la actualidad de que quizás en el camino podemos o venir momentos turbios, pero llega Dios a tiempo. Eso es Yo así. digo siempre que Dios no llega ni temprano ni tarde, Él llega justo a tiempo en nuestras vidas. Así que Iván, pues cuéntanos, quiero saber, ¿verdad? ¿Dónde nace, dónde te crece, dónde te desarrolla? Pues Iván Opia. mira, yo soy natural del pueblo de Gurabo, hijo de un caballero que se llamó Roberto Opio Aguayo, una madre que se llamó Iris Pagán. Yo soy el número 5 de 8 hermanos de casa. Soy el número 9 de 12 hermanos, porque mi papá se había casado antes de mi mamá. Tuvo un matrimonio que procreó 3 hijos y después de ese matrimonio, pues tuvo otra hija y ahí conocí a mi mamá y luego de eso, pues entonces ahí yo me crié en ese hogar. Qué bendición. Así que una familia numerosa. Sí, mi familia es una familia numerosa. Esa niñez, ¿cómo era? ¿Era feliz, Iván? Pues mira, yo vengo de un hogar donde a mí se me controlaba mucho la salida. Mi papá era una persona bien posesiva o bien... mi papá tenía un orden en mi casa y una disciplina que había que seguir bien ruda, si lo podemos decir de esta Un manera. régimen, O por decirlo. era bien exigente y había que hacer las cosas como él decía. Tal vez era sobreprotegiendo. Mi papá era bien protector. Tanto así, Miguel, que había un radio del sector de mi casa donde nosotros no podíamos salir de ese sector al barrio sin permiso de él. O sea, él quería que mantuviéramos siempre en mi casa. Y yo me crié de esa manera. Mi mamá, católica, ¿verdad? Como se dice, que profesaba esa fe, Ujú. muy católica, seguía esa religión muy
Sí, que no al era pie solo de nombre, No, ella no, no. Mi mamá, practicante. practicante al pie de la letra. Mi papá no, mi papá fue cristiano, pero mi papá tuvo una niñez bien atropellada porque mi papá quedó huérfano a los 7 años. Papi se fue prácticamente a la niñez a trabajar en la caña, a ayudar a mi abuelo. Y mi papá pues conoció al Señor, pero estuvo un poco tiempo en la iglesia, no estuvo mucho tiempo. Y de ahí en adelante pues mi papá estuvo prácticamente toda su vida fuera del evangelio. Quizás esa es la raíz quizás de su forma de ser y educarnos. Quizás al ser huérfano, ¿verdad? La razón que haya perdido a sus papás. Créeme que pues en mi ignorancia como niño no lo entendí. Y ahora de adulto y después de ser padre, entendí por qué mi papá Era de era esa así. manera. De verdad Aún que sí. así, sentías que tu papá los quería, los amaba. Papi fue un gran proveedor. Papi fue jubilado de energía eléctrica. Papi fue celador de línea de los que se conocía como los Lineman 4, que era, lo de él era trabajar la alta tensión. Y se fue cuando la empresa, pues obviamente era energía eléctrica como Ujú, tal. cambió. Se jubiló con 31 años de servicio. Qué bendición. Así que bueno, mencionaste que estaba la creencia tradicional, el catolicismo era Ujú, la base, por decirlo de esa forma, es correcto. en tu casa. Así que tenían de alguna forma un conocimiento de que existía un Dios. Eso es así. ¿Qué pensaba de Dios Iván en esa época? Pues yo no tenía un conocimiento de Dios como lo conocemos hoy día, pues era niño, sí acompañaba a mi mamá a las misas en el pueblo, y pues obviamente era niño, me llevaba, pero no había en mí un interés, pues, pues como todo niño, jugar y envolverme en otros asuntos, pero en sí de saber de Dios, De que saber te de que me interesara. interesaba, pues realmente no lo Quizás en veía. esa época hasta lo aprovechas como un escape, decir, puedo salir más allá de casa, voy a la iglesia con Ujú. mami, pues por lo menos veo también quizás más. Pero realmente como nuestra niñez, nos acostumbramos a esa vida y mayormente lo que hacíamos pues jugar en el entorno y pues no nos ubicábamos en nuestra mente o en el corazón, Ujú. pues buscar a Dios, no estaba eso. Viene también entonces de un segundo matrimonio, ¿verdad? Es correcto. Y esa época, ese tema de el matrimonio, de hermanos, de distintas madres, ¿cómo era eso? ¿Era llevadero? Pues ¿Socializaban? era ¿Había llevar, hermandad? sí, era bien llevadero. Lo único que mis hermanos mayores pues obviamente hicieron toda su vida en Estados Unidos. O sea, nosotros los hijos de mami, nuestro núcleo familiar de mami y papi, pues mayormente pues vivimos aquí en Puerto Rico, pero mayormente mis 4 hermanos, de parte de verdad, del primer matrimonio de papi, pues toda su vida la han hecho, la han hecho en los Estados Unidos y nosotros pues estuvimos siempre acá en Puerto Rico haciendo, ¿verdad? Pues compartiendo. Sí, ellos a veces viajaban y venían y compartían con nosotros y siempre hubo ¿verdad? Un afecto, hubo un compartir. Sí, que podemos decir que aunque, ¿verdad? Vienen de distintas familias, Ujú, había un ambiente familiar, valga la redundancia, y llevadero. llevadero, sí. Y los sueños y las metas, si alguna, iban entre esa edad. Pues mira, Miguel, yo siempre deseé ser mecánico de aviación. Ese era mi sueño. Yo quería enfocarme en eso, pero tuve la fatal decisión de que cuando yo entré a la escuela superior comencé a coger malas juntillas, malas amistades. Y me comencé a poner mi mirada en querer tener dinero rápidamente. Y como comencé a trabajar en un part-time en una farmacia en el pueblo de Gurabo, y como ya estaba pues manejando dinero, pues me dio con no estudiar. Me quedé con el 4.º año de escuela superior. Yo dije, no, pero ¿para qué me voy a estudiar si ya yo estoy generando dinero? Pues yo pues me quedé solamente con el 4.º año. Y yo lo que hice fue que entonces me graduó de 4.º año y ahí rápidamente conseguí un trabajo en una compañía, que ya, pues, ya la compañía cerró obviamente, una compañía de puertas. Y ahí pues yo comencé a trabajar. Así que archivaste ese sueño Sí, sí, y como tradicionalmente lo hace la mayoría de la juventud es de esa correcto. época, de nuestra generación,
ve el cuarto año, pues mira, ya tengo el cuarto año, consigo un trabajito, ya me siento realizado. Que Y verdaderamente, mucha gente abandona los sueños, sí, ¿verdad? que verdaderamente fue un error. Y realmente hoy en día, pues, en cierto modo lo lamento, porque si yo hubiese seguido tras ese sueño que yo tenía, pues, tal vez, pues, estuviera, ¿verdad? En una posición de que ya, pues, estuviera ya prácticamente en retiro. Ujú. Y estuviera, pues, económicamente mejor en otras áreas. Ujú. Pero tenemos que también pensar de que nosotros tenemos unas metas y unos planes, pero Pero Dios, Dios tiene otros, exacto. el cual a veces nosotros no entendemos y Dios nos quiere llevar por ahí. Amén. Iván, no sé si fue previo a eso o durante esa época, pero hablábamos fuera, ¿verdad? Backstage, un poquito sobre llegó el evangelio al barrio. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo comienzas quizás a ver un ambiente de otro tipo de comportamiento o de fe? Pues mira, en el barrio un muchacho que se llamaba Carlos Miranda, él obviamente pues tenía una vida, ¿verdad? Una vida lejos del Señor y andaba perdido y sin esperanza y conoce a Cristo. Y es ahí donde hay una familia que se llamaba la familia Rodríguez, en este caso la hermana Flora Rodríguez. Dios le envía al barrio Mamey a levantar una obra. Y comenzaron a reunirse en un palo de ceiba que hay allí en mi barrio, cerca de una urbanización que se llama El Encanto. Ahí hay un palo de ceiba bien bonito. Y ahí comenzaron a reunirse, a ayunar, a orar, a pedir dirección. Y es ahí cuando la primera iglesia incorporada de Mamey, nace ahí. Entonces, Carlos Miranda se reconcilia con el Señor y entonces los cultos los pasan a la marquesina de la casa de Carlos. So, Carlos es la primera ovejita que se convierte de mamey Si en vamos a esa ver, obra. si vamos a ver, era una de esas primeras ovejitas que se convirtió, Qué ¿verdad? Que acepta bendición. al Señor. Y entonces, pues Carlos le avisó a mi tío Santos, acerca de ese culto que iban a hacer en la marquesina de su casa y lo invita. Y pues él me hizo el acercamiento y yo pues decidí, pues curiosamente, ya prácticamente estaba de 15 para 16 años, Ajá. estaba en la adolescencia, prácticamente joven, de 15 a 16, pues me da con ir. Y yo llegué al culto y comencé a experimentar unas cosas, ver unas cosas que realmente me llamaron la atención y me sorprendían. Claro. Las cosas que Dios estaba haciendo en ese servicio. Descríbelo como lo describiría ese niño de 15 años y dice que estaba viendo ese mover de Dios. ¿Qué Pues, tú decías? yo decía, pero ¿cómo estos hermanos pueden cantar con esa alegría? Y yo veía a la gente que comenzaban a estremecerse en el espíritu, pero yo no lo entendía. Sí, claro, Porque, en aquel momento. exacto, en aquel momento yo no lo entendía. Pero sucede algo bien especial, Miguel, y es que cuando predican y hacen el llamado, hubo algo en mí como que me impulsó a pararme de donde yo estaba y pasar al frente y levantar mi mano y aceptar al Señor. Qué bendición. O sea, esa fue mi primera experiencia y comencé a caminar ahí en esa iglesia en el Mamey. Sí, que hoy día algo te impulsó. Realmente, Obviamente sabemos ahora para la gente que no está viendo y ahora con el conocimiento, sabes que fue el Espíritu Santo realmente que sí. ya dijo, tengo un propósito con mi hijo y Correcto. lo tengo que llamar. Correcto. ¿Cómo fue eso al regresar a la casa? Porque tienes una mamá con Pues, una fe. pues mira, fue bien difícil porque mi papá en cierto modo era rebelde con el evangelio. Porque mi papá quedó marcado en la iglesia por una situación. Porque él sí fue evangélico. Sí, mi papá, yo te había dicho Ajá. al principio que papi fue cristiano un tiempo. tiempo en su adolescencia, Cierto. pero fue un breve tiempo. Y sucedió algo en la iglesia que lo marcó. Una expresión que le hacen, que esas palabras que le dijeron, pues lo atribuló y no volvió más. Haciendo un paréntesis ahí, Iván, que mucha gente hoy día están fuera de la iglesia por marcas. Lamentablemente. Cuán fundamental es que la iglesia de hoy tenga ese conocimiento de esos detalles, de saber Una palabra, cómo hablar, cómo una palabra puede marcar una una palabra, vida. Miguel, te puede acercar a Dios y una palabra te puede destruir, Claro. te puede marcar para siempre. Y eso fue lo que le pasó a mi papá. Wow. Entonces mi papá crea un cierto grado de molestia Uh-huh. y comenzaron unas luchas en casa que mi papá nos dijo, ok, pues si te vas a meter a la iglesia,
te recomiendo que busques la manera de irte de aquí, porque no quiero, yo no puedo aceptar eso aquí. Wow. Entonces yo tuve que adelantar mi proceso de vida, Miguel. Yo vivía en una casa donde mi papá no me hablaba por el hecho de servirle al Señor. Pero entonces, Iván, para continuar desde ahí, porque quiero continuar, ¿cómo fue eso en tu mente y en tu corazoncito de que tú, es tu papá pidiéndote algo, o si te vas a meter en el evangelio, te vas? Pero al mismo tiempo, lo que te marcó en ese culto que te decía es que Dios, ¿cómo fue ese momento, Iván? Exactamente, porque lo que me marcó a mí, se arraigó en mí y no permitió que yo abandonara lo que yo recibía en aquel servicio. ¿Sabes? La presencia de Dios llegó a mi corazón, llegó a mi vida y yo no permití que esa rebeldía de mi papá pues Te absorbiera. me absorbiera y me dejara abandonar la paz y la alegría y el gozo que yo sentía. So, tu papá te dijo, si eres cristiano, te tienes que Te ir. tienes que, no, si vas a estar en esa iglesia, tienes que buscar la manera Hacer tu vida. de hacer tu vida. Y es ahí donde yo adelanto todo. Y a la edad de 21 años pues, hice mi vida y me fui. Me fui. Conseguiste una casa. Exacto, yo hice, pues, conseguí una casa, me fui y realmente fue un proceso bien difícil porque era algo que yo no quería hacer. Pero la situación, la carga emocional que yo sentía, pues, la tristeza que yo sentía de que mi papá pues me trataba de esa manera, pues yo tuve que tomar la decisión y tuve que irme. ¿Fuiste el único de tus hermanos que No, fue atraído por el convertirse al evangelio ok, empecé yo y después de mí vino mis dos hermanas. Mi hermana mayor, que actualmente es pastora, y mi hermana menor, que ahora pues mi hermana menor no está sirviendo al Señor, pero ellas dos vinieron al Señor. hoy con la madurez que ya tienes, esa decisión que tomaste de escoger seguir a Jesús, aunque tuvieras que dejar padre y madre, básicamente cumpliste un fragmento de la palabra por seguir a Dios. ¿Crees que fue una gran decisión en tu vida? Claro que sí, fue la mejor decisión que yo tomé. Porque yo, aún en mi vida de adolescente, yo tenía una incertidumbre conmigo. Había un vacío, ¿sabes? Ese vacío existencial de Dios estaba. Ajá. Y venir a Cristo en la manera que yo vine y que el Señor, ese Espíritu Santo entrara en mí y me diera esa convicción de que Él existía, que Él es real, pues lo que le pasó a Pablo, al apóstol Pablo, una vez él conoce que tuvo el encuentro con Jesús, tú sabes que Él nunca más lo abandonó. Pues esa convicción me mantenía, me daba esa seguridad de seguirle. Y te pregunto esto, Iván, porque sé que eres bien familiar, eres bien pro familia Eso es así. y tienes hijos que aún no son de ti, pero son tus hijos donde Eso quieras. es así. Y tener que tomar una decisión tan importante, porque seguramente a pesar de todo es tu papá. Mm. Si tienes una decisión de padre y padre y tomarla, pues sé que gloria a Dios, porque al sol de hoy Iván estás aquí, ¿verdad? Testificando. Eso es así. Una vez te mueves y te mudas, ¿qué comienza a pasar en la vida de Iván? Pues mira, comencé pues obviamente a tomar un rumbo en lo que es, comencé a desarrollarme en la iglesia, a prepararme en el ambiente musical, comencé a prepararme musicalmente, que aprendí a tocar guitarra, que fue lo primero que hice. Luego de eso, El talento de la música nace en la conversión. exactamente, nace en la conversión. Ahí pues obviamente pues me caso, comienzo en la iglesia a desarrollarme, a seguir aprendiendo y llega un momento dado donde pude desarrollar ministerio musical y desarrollarme como músico. Y pues en mi iglesia, comenzaron a llegar invitaciones, comencé pues a desarrollarme en la vida Dios ministerial. comenzó a hablar, me imagino, en el camino a refinarte y Es decirte, correcto. esta es la dirección que tengo para ti. Es correcto. Comprendiste de una
el llamado que ya Dios tenía o cómo lo descubres en el camino? Que es Dios te llama Porque a la música y a la... porque Dios comenzó a hablarme por distintas personas que yo o sea, que no conocía y todas las palabras concordaban. Yo iba a un sitio y mira, yo estoy en un ministerio contigo. Y es así, así, así. Y ¿sabes? Dios me fue confirmando todas las cosas y yo pues me fui dirigiendo hacia donde el Señor me quería llevar. Qué bendición. Y entonces te desarrollas en la música, vas creciendo ministerialmente, Dios hablando, fortaleciendo tu vida, vas descubriendo que la decisión que tomaste de seguir a Jesús Correcto. era la correcta. Pero como todo, vienen momentos, batallas, viene ese, no sé por qué me nace mucho esta palabra en mi mente y en mi corazón mientras hablamos, refinar tu vida. Y obviamente militar en el Señor no quiere decir que se acaban los problemas. No, no. No quiere decir que no vendrán situaciones. ¿Cómo las enfrentabas y qué más pasó en tu vida entonces, Iván? Miguel, tomé la peor decisión de mi vida porque comencé a descuidar unas áreas en mi vida espiritual. Me gastaba tanto haciendo las cosas que hacía y comencé a descuidar la intimidad con Dios en muchas áreas. Y eso permitió que entrara en mi familia un problema que me destruyó el hogar y no lo vi venir. Y eso fue un golpe tan fuerte y tan devastador que me tiró al piso totalmente. Cuán importante esto que traes y para la gente que posiblemente te está viendo que es ministro, que es adorador, el afanarse por una agenda y descuidar la vida. ¿Qué podrías decirle a la gente que... Yo le digo la verdad a cada persona que tiene un ministerio, sea musical, evangelístico, el que Dios haya puesto en ti, no descuides la vida íntima con Dios, el alimentarte, el tomar ese momento para intimar, para orar a Dios, para ayunar, para nutrirte de la palabra, de tener esa intimidad con Dios. El orar es bien importante, mantenerte en ese orar, en esa oración, el congregarte en tu iglesia, en tu casa, donde tú te sientas a alimentarte, a ser ministrado. Es bien importante eso. Y yo comencé a tomar equivocadamente, puse la vista en lo que estaba haciendo y descuidé la intimidad con Dios. Y eso te llevó quizás Y a reemplazar a Dios por la agenda a Dios. exacto. Y ahí el enemigo se infiltró en el hogar y entró y destruyó. Wow. ¿Cómo pasa si en lo que, verdad? Obviamente se pueda... ¿Qué pasa que sacude los cimientos de tu hogar? Lo que sucede es que en mi relación hubo una situación donde ocurre algo irreconciliable que me marcó a mí. Una situación irreconciliable que me marcó. Amén. Y eso me llevó a ponerme rebelde. Dejé de ir a la iglesia y comencé a practicar ciertas cosas que yo jamás pensé que iba a practicar. Tanto así, Miguel, que me separo de la familia en el año 95. Dejé el hogar, dejé la familia. Me fui a vivir para la casa de una de mis hermanas y comencé un proceso de vivir una vida desenfrenada. Me aparté totalmente. Dejé todo. Y comencé a experimentar una vida que yo nunca pensé. Comencé a probar lo que era la vida, los placeres del mundo, que nunca yo pensé. Comencé a ingerir bebidas alcohólicas. Eso creó que tras las bebidas alcohólicas vinieran otras cosas más, como pues ciertas drogas. Yo comencé a probar ciertas drogas. Una vez yo ingerí alcohol, el cuerpo rápido me pedía ciertas drogas. Próximo paso, ajá. Y como próximo paso, pues daba... Sustancia. Comencé a usar sustancias. ¿Por decisión propia o te las ofrecieron el jangueo? Yo comencé
porque esto fue por presión de grupo. Acuérdate que cuando la vida del que está afuera, la mayoría de las veces hacen las cosas por cuestión de grupo. O sea, por presión de grupo, debo decir. Y a mí me pasó así. Y como yo estaba ya ya mi cuerpo estaba en un grado de alcohol donde la persona cuando está ya en cierto grado de alcohol no le importa, hace lo que sea. Pierde toda la sensibilidad. Pierde la sensibilidad y pierde ciertas corduras. Y yo pues estaba en un lugar donde me dijeron, toma, prueba esto. Y dije, dame acá. Y una vez yo tomé esa droga que la ingerí a través de la nariz. Y lo puedo decir así. Sí, claro. Cocaína. Cuando yo me di ese primer pase. Abriste una puerta. Abrí una puerta de escape, pero en realidad era de atadura. De escape, exactamente. Pero fue una atadura que me llevó a perder muchas cosas. Felicidad, dinero. Yo prácticamente, tú sabes lo que es que cuando mis hijos estaban conmigo yo tenía que pedir dinero prestado para darle diversión a ellos. Que ellos me decían, papi, cómprame un jugo, cómprame una galleta o cómprame esto. A veces tenía que decir, no tengo. Porque en una noche yo gastaba todo. Si el sueldo del trabajo se iba a ese nivel. Pudiéramos decir que el mismo gigante que se levantó para marcar a tu papá y hacerlos rebeldes del evangelio, atacó tu hogar. Ya estando en el evangelio, ya estando produciendo, ya estando viendo a Dios, porque seguramente estabas viendo a Dios en el mover. ¿Qué buscaba escapar en el alcohol y los vicios? ¿Qué quería? El vacío que yo tenía de Dios. Porque ya yo había experimentado lo que era la presencia de Dios. Y ahora estar fuera del evangelio, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Se te aparta? ¿Tú lo contristas? Lo contristo. Y yo entonces comencé a visitar lugares que jamás tú nunca. Si yo te lo digo, tú dirías, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Que yo estaba ahí metido. Yo levantarme a las 2 de la madrugada y meterme en un caserío a comprar. A las 2 de la madrugada. Y aún estando en ese lugar, pasando por ese lugar hacia lo que iba a comprar, oía una voz que me decía, ¿a dónde tú has llegado? Esa voz me decía así, ¿dónde tú has llegado? Y estuve por 5 largos años, Miguel, metido en el alcoholismo, andando sin fe y sin esperanzas, metido en cuanta cosa había. En lo ilícito, en asuntos de irme como decimos, al narcotráfico, eso no. Era el consumo para el consumo para mí y estar en los lugares donde había todo ese tipo, ambiente. en ese ambiente donde había todo ese tipo de ambiente. Esa voz, Iván, que te decía esas palabras, ¿era el Espíritu Santo contristándote o confrontándote o era la misma voz del enemigo para que te hundieras más? Que te decía a dónde has llegado. Yo entiendo que esa voz que me hablaba era una voz suave. Era una voz bien, bien sutil. Era una voz que no me infundía miedo. Yo entiendo que esa era la voz de Dios. Porque era una voz que no infundía miedo. Lo recuerdo como ahora. Cuando yo pasé aquella reja, era en el sitio donde yo iba, había un paño de reja, le habían sacado 2 tubos y por ahí la gente entraba y salía pues para comprar y hacer. Y cuando yo paso ese paño de reja hacia donde yo iba, ahí escuché esa voz. Me dijo, ¿a dónde tú has llegado? Si tú pudieras, obviamente es hipotético, tener la oportunidad de ver a ese Iván de esa época justo antes de tomar esa decisión tan difícil, ¿qué le diría? Que lamentaría o lamento que la mano amiga no llegó a tiempo. No llegó alguien a decirme, Iván, vente, vamos para el monte, o Iván, vente, vamos para el culto. No llegó nadie. Yo pasé ese problema solo. No hubo nadie que me llamara, Iván, ¿qué pasó? Mira, vente. Tal vez si llega una mano
que me dice, vente, no, tú no estás solo. Tal vez no hubiera llegado a ese. Pero yo, pues, me rodeé de personas que lamentablemente le gustaba esa vida. Y yo, pues, Me alineaste me a alineé a ese. ese, a esa ¿Crees vida. que aún en la actualidad carece un poco la iglesia de cuando alguien cae, en vez de decirle levantémonos, te lo dije, Exacto. yo sabía, Yo sabía que no Dios yo, me lo mostró y nunca lo hablaron? y no. Carece la iglesia La actual. iglesia, lamentablemente, mucha iglesia que carece de eso. Y eso yo lo veo todos los días. Por eso es que tenemos que tomar en cuenta eso. Tenemos que tomar en cuenta eso. Cuando vemos un hermano que está un poco débil en la fe, no ponerle el pie encima. Ofrecerle la ayuda. Si el Espíritu Santo te inquieta, ve, mira, estás bien. ¿Qué te puedo ayudar? No todo que está. Te veo como que está pasando algo. Ujú. Y brindarse y darle la confianza y ser oído y callarse y dejarlo entre la persona y tú. De verdad que te conozco de siempre, ¿verdad? Pero nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar lo que has vivido o lo que viviste en esa época. Iván, ¿qué fue ese fondo que te llevaron esos pasos? ¿Hasta qué punto llegó Iván que dijo, de aquí no me levanto? Que comencé a beber todos los días alcohol. Yo comencé bebiendo un solo día. Después lo subí a 2 días. Entonces fui comenzando, yo bebía solamente viernes. Después comencé viernes y sábado. Después comencé viernes, sábado y domingo. Y de ahí a beber todos los días. Yo tenía que tomar licor todos los días. Y eso me llevó a alcoholismo. Entonces, A perder el control. a perder el control. Sí, porque lo que corre en la mente de uno es que tú siempre vas a poder controlar eso y cuando tú quieras lo vas a dejar. Es correcto. Entonces conozco una persona con donde yo comencé a compartir sentimentalmente. En ese tiempo que estuve, obviamente estaba solo. Ujú. Comencé a compartir con una persona sentimentalmente que me lleva con el compartir, pues tenía prácticamente su familia, era una familia que le gustaba, ¿verdad? El ambiente de fiesta y todas estas cosas. Y yo estaba pues completamente Sumergido. sumergido en ese ambiente. Tanto así de que yo llegaba a casa de un familiar que ya me tenía una copa de roncaña para cada vez que yo llegaba. Ujú. O sea, el recibimiento. El Lo recibimiento era, que en otros lugares, tenemos un poquito de café. en esa Lo casa tuyo era. siempre me recibían con un trago de ron. Y un día me acuerdo, Miguel, que esto es lo que me lleva a comenzar el cambio. Un día yo me paro en la loma de donde está la iglesia que yo iba, con una cerveza en la mano. Y yo miré a la iglesia había un culto. Yo dije, jamás yo pisaré Esa iglesia. esa iglesia con la cerveza en la mano. Y continué mi marcha para casa. ¿Y sabes qué? Un día me da compararme en esa iglesia. La iglesia tenía las ventanas o sea, completamente cerradas. Lo único que tenía como que una lineecita pequeñita que se veía para adentro. Y yo me da con bajar para allá. A ver. Y yo estoy así mirando adentro. Y no sé cómo el pastor de esa iglesia en ese momento me ve. Y sale. Y dice, Iván, ¿qué tú haces aquí? No, está bien, pastor, estoy mirando. Pero vente, siéntate adentro acá. Yo, no, si ya yo me voy. Y tú sabes que la Biblia dice que huye limpio sin que nadie lo persiga. Ujú. Y, pero sube. Yo, no, déjeme aquí. Pues está bien, pero no te vayas. No, yo me quedo aquí un ratito. Pues cuando el pastor se vira, que toca el dintel de la puerta para entrar, hizo, ¡ay, santo! Sintió el poder de Dios y viró. Y me dijo, Iván, te veo envuelto en un accidente de tránsito y tu vida corre peligro. El Señor te está llamando a prisa. ¿Qué vas a hacer? Yo le dije, no, está bien, pastor, yo vengo otro día. Iván, esta es la noche que Dios te está librando de algo.
Dios te está llamando a prisa. Está bien, pastor, yo vengo otro día. Yo cumplí con Dios. Y él entró. Y yo me fui. ¿Qué sucede? Diría que como al mes y medio, 2 meses, surgieron unas situaciones acá y yo me traslado a los Estados Unidos a vivir con esa persona. Y allá, pues, imagínate, llegué a un lugar nuevo donde... Como decimos jocosamente, Disney World. Exacto. Allá es otro mundo. Entraba a otro mundo donde, pues, había todo lo que yo quería. Estaba a merced, a pedir de boca, como uno dice. Y yo estoy viviendo en un lugar en Connecticut donde yo no sé hasta el sol de hoy, nunca me dijo quién le dio el número donde yo vivía a ese muchacho y me llama y me dice, Iván, ¿dónde tú estás? Voy a buscarte para que vayas conmigo a visitarme a la iglesia, que tenemos un culto en un estado cerca de aquí. Y yo le dije, pero ¿quién te dio el número mío? No olvídate quién me lo dio. Yo quiero que te prepares, te vistas para que me acompañes. Y pues está bien, pues dale. Y eso fue del 99 para el 2000. Ajá. Del 99 para el 2000. Y yo voy allá a ese servicio con él. Y allá fue un culto terrible. Un culto terrible, un culto de zona. Habían como 5 iglesias. Y yo estaba sentado atrás. Y yo comencé a bajar la cabeza cuando hacen el llamado. Cuando hacen el llamado, yo bajé la cabeza. Y él, pues, pasó el llamado cuando le dan la parte del presbítero para entregar el culto. Cuando arrancó a orar, dijo, hermano, un momentito. Y me señaló, Iván, te veo envuelto en un accidente de tránsito y tu vida corre peligro. Y tú estás en el volante del carro. Y yo dije en mi mente, no puede ser porque yo aquí no guío. Pero ya Dios me lo había dicho en Puerto Rico. ¿Qué sucede? Cuando me hace el llamado dije que no. Y él me dijo, cumplo con Dios. Pero ya sabes que estás advertido. No pasó un mes. Diría como un mes y medio, 2 meses. Vengo a Puerto Rico. Me monto en mi carro con los muchachos. Me voy para un barrio de allá de Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico, un barrio en cerca de Gurabo. Y tuve el accidente. Y por poco me mato. Y por poco mis niños también se matan que andaban conmigo. Wow. ¿Y tú sabes cuánto yo arrojé de % de alcohol en la sangre? Y por poco mato a 2 personas. Wow. 29% de alcohol. Yo estaba completamente intoxicado. El carro mío quedó pérdida total. Y cuando al otro día del accidente, que yo me paro frente al carro así, que veo el carro todo pérdida total, yo rompí el cristal del frente le di con la frente, lo rompí y me hice un huevuche así como dicen, era un chichón así. Y frente al carro, retorcido así, oigo la voz de Dios que me dice, ¿te acuerdas lo que te hablé? Míralo ahí, una oportunidad más te doy. Y ahí comenzó Dios a tratar conmigo, Miguel. Ahí comenzó Dios a tratar conmigo. Y ahí pues, luego de un episodio que tuve donde por poco vuelvo y caigo preso, estando en mi casa, un sábado en la mañana, le digo a mi hermano, ¿por qué el carro mío está con el bonete levantado? Y ¿Tú no te acuerdas? Si tú viniste aquí que tú no sabías ni tu nombre, de ebrio que estaba. Y si tu hermano no va y te busca, tú estuvieras preso. O que llegaste a un nivel, Iván, de alcoholismo en que perdías la conciencia. Perdía todo. Y antes de llegar a ese punto, o sea, Dios comienza a intervenir desde ese tiempo, pero comienza a darte ya estos avisos tan importantes. Correcto. Porque el mundo de las tinieblas también estaba buscando la manera de acabar contigo. Correcto. Que el enemigo no sabe a ciencia cierta lo que Dios hará contigo, pero sabe cuando hay Dios te identifica y te señala. Exactamente. Y Él va a intentar frenar tu vida. Lo que has estado escuchando aquí de nuestro hermano Iván Opio es lo que posiblemente estás atravesando tú. Correcto. Cómo Dios está llamándote y cómo el enemigo va a buscar la manera de tronchar tu vida. Te llama el Señor, te hace 2 advertencias, el accidente, que no estás quizás preso cumpliendo de milagro, porque quizás en esa época no es como ahora, que Exacto. servicios sociales, que la gente, que los medios,
estuvieran hecho contigo picadillo por Exactamente. un accidente tan delicado porque incluía el alcohol, acceso, niños contigo, más personas que casi mueren. Casi mueren. De que ahí también estás viendo la misericordia de Dios que no te permitió ser quizás acusado más allá. Pues que, ¿verdad? Porque sabemos que ya Ujú. queda poco tiempo, pero quiero decirte Ajá. que ese día, cuando mi hermano me dice eso, que no me acordaba, yo empecé a llorar. Yo empecé a llorar y mi mamá, siendo católica, me señaló para el cuarto donde yo tenía la guitarra mía y el equipo mío que yo tenía. Y me dijo, mira, nene, vete para la iglesia otra vez. Mira, hay gente que está esperándote. Hay gente que está esperando escuchar tus cánticos. Vete, vuelve otra vez al Señor. Mira, vete a la iglesia donde tú estabas. Que hay Gloria a gente que está Dios. esperando escucharte. Deja esa vida que tú llevas, hijo. Y yo estaba llorando. Y el Señor en el templo, al pastor que estaba en ese momento, el Señor le dice, ve a la casa de Iván ahora. Ellos estaban en ayuno ese sábado por la mañana. Y llegó a casa. Me dijo, Iván, el Señor me mandó aquí. Cuando me dijo, el Señor me mandó aquí, yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y me invitaron para un culto esa tarde, que tenía un culto de celebración del Día de los Padres, precisamente. Y yo llegué a ese culto. Y yo mandé a buscar a mis nenes para que me acompañaran. Y cuando llegamos al culto, empezó el poder de Dios a moverse y mi corazón se me quería salir esa tarde. Se me quería salir del pecho. Y el nene mío tenía como 9 años. Yo le digo al nene en el devocional, mira, vete a dile a la persona que está dirigiendo que haga el llamado ahora que me quiero convertir. Y él fue rápido, mira, que haga el llamado que papi se quiere convertir. Y cuando la persona hizo el llamado que yo voy al frente y me tiro al altar, la gloria de Dios cayó tan Santo poderosamente y Dios. yo sentí que el templo se llenó de unos cánticos celestiales que yo nunca había escuchado y una nube blanca que como que cubría el templo, una cosa bien tremenda. Y desde ahí en adelante mi vida cambió Y poder decir, Dios me hizo y libre. Dios me hizo libre de esa Qué atadura del alcohol. bendición. Me parece impactante, Iván, algo que me tocó es ver que ahora tú puedes entender que era Dios que usó la voz de tu mamá. O sea, Dios usó a tu mamá y a través de ella te habló. Me habló. Vuelve a la iglesia. Vuelve a cantar. Hay gente esperando. Hay gente esperando escuchar esos cánticos. Dios te estaba hablando por todo, hasta el católico te predicó. Exactamente. Y rompió tus cadenas. Fue todo instantáneo, todo se fue Todo se fue instantáneo. instantáneo. Yo no tuve que entrar a ningún proceso. Desde ese mismo momento, el Señor rompió esos vicios. Hasta el sol de hoy, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Qué poderoso, Iván, escuchar este testimonio tan grande. Pero no podemos dejarle a un lado a tu esposa y tu familia. Tu esposa hoy día. Mi esposa, ¿Cómo llega a tu vida? Este mi, ser especial porque si no nos mi esposa, calentamos y no lo mi mencionamos. esposa Mina González fue una bendición de Dios. Estando allá, pues, levantándome en el proceso de restauración en mi iglesia, ahí aparece ella en una visita que dimos, pues. Ahí nació, la conozco y en el 2002 pues nos unimos en matrimonio y hasta el sol de hoy, hasta aquí. Su llegada a tu vida, Iván. Una bendición. Mi esposa es todo. En mi vida, en mi ministerio, en mi vida personal y espiritual, lo es todo. Una mujer muy, muy espiritual. Siempre ha servido a Dios desde niña. Y Y no sé, como parte de mi, esa ancla mi estabilizadora. pastor, Cristóbal Santana, que ha sido un apoyo también, la iglesia ha ido incorporada a Coracito allá en Mamey de Junco. Y de verdad que mis hijos están felices, están contentos, verlos, están sirviendo al Señor. Mi hijo está en el proceso, estamos trabajando con él y yo sé que Dios se va a glorificar en su vida. De verdad que es una bendición. Sé, obviamente, lo que Dios hizo en tu vida tan grande. Cuando vienen situaciones en tu vida y golpes de la vida y no podemos echarlo a un lado y tratan esos gigantes del pasado una vez más a que consideres volver a ese pasado para salir de los problemas. ¿Cómo los combates? ¿Qué piensas, Iván? Porque esta vez tengo una madurez y tengo un apoyo primeramente de Dios, el Espíritu Santo, y tengo una familia, una esposa que siempre está pendiente.
Y te digo la verdad que no, el deseo de volver al mundo no hay opción. no es opción. No es opción. Y siempre cuando tomo mi guitarra en mi mano, me acuerdo de la voz de mi mamá. Siempre la escucho. Siempre recuerdo aquel momento, en esa desesperación de madre, cuando me dijo, hijo, hay almas que están esperando por tus cánticos, que tú le cantes al Señor, vuelve a la iglesia. Siempre pasa por mi mente eso. Gloria a Dios. Así que de una forma u otra, tus padres en tu vida, Iván. Tuve el privilegio de que antes que mi papá muriera, él aceptara al Señor y yo hiciera con él la oración de profesión de fe. Gloria a Dios. Antes de que perdiera la mente en una demencia que cayó y que eso obviamente lo llevó a la muerte. Pero yo lo cuidé hasta su último momento. Pero estando lúcido, él aceptó a Cristo y yo hice con él la oración de profesión de fe. Qué bendición que pudiste también hacer que nuevamente la llama de fe ardiera en el corazón de tu papá. Eso es así. Y retomara su vida. Hay gente que nos está escuchando, Iván, para cerrar, que posiblemente están atravesando lo que tú, o que quizás su próxima generación, hijos, están viviendo o repitiendo una vida que tú viviste. ¿Qué le aconsejas para esos padres que están clamando por sus hijos, o esos matrimonios que se están viendo quizás también al borde de la separación, o de dejar todo un ministerio porque el golpe vino fuerte? Yo le digo a esas personas que agoten todos los recursos que tengan a la mano, pero no den paso a volver atrás. Porque la vida que brinda el apartarse del Señor es una vida de dolor, una vida de sufrimiento, la cual para levantarse uno es cuesta arriba. Yo les exhorto a ustedes que están pasando por ese momento, acudan al Señor, no se aparten, busquen más allá, alguien que le brinde esa ayuda, pero no, ir atrás no es la opción realmente. Les exhorto a que busquen al Señor y se mantengan ahí, porque de verdad que no hay otro camino como servirle al Señor. No hay otro. No hay otro camino. Siempre, para cerrar, hay una porción de la Biblia que marca a uno en este trayecto, o quizás porque eres cantautor, una primera alabanza que escribiste que recuerden, mira, esto nació y me marcó para toda la vida. El himno Solo Jesucristo que yo escribí, que es un diálogo del Señor con la persona. El coro dice, no sigas fingiendo lo que hay en tu alma, ese gran vacío que nada lo calma. Solo Jesucristo es lo que te falta. No sigas fingiendo que Él es quien te llama. Siempre ese tema lo tengo presente. Ese fue ese primer tema que Dios te entregó. Sí. Qué bendición, Iván. Gracias por acompañarnos en este día. Gracias a ti, gracias a ustedes, ¿verdad? Y por esta bendición que realmente es algo que me marcó. Gloria a Dios. Estar aquí realmente es una bendición. Amén. Y como te decía al principio, posiblemente nuestras vivencias de tantos años hoy en esta época va a marcar una vida, y tú no estás escuchando o viendo en vivo o estás revisitando el contenido en redes sociales, identifícate con esto que has escuchado hoy. Dios tiene un propósito contigo y te va a seguir llamando y tocando la puerta de tu corazón. Y como la mamá de Iván le dijo, muchacho o muchacha, joven, dama, anciano, niño, porque no, hasta uno de los niños, corre a Jesús, y ese talento que Dios te dio, úsalo para el Señor. Hay gente esperando por ti, que tú puedas quitarle. Dios me hizo libre también contigo. Agradecido una vez más que nos acompañara. A la audiencia, gracias por estar con nosotros. Gracias por seguir sintonizando Maranata 911 TV, esta emisora que ha nacido en el corazón de Dios para suplir tu necesidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.